Chao, chalón, amados, bienvenidos una vez más a este espacio. Un saludo muy especial a todos los que están aquí conectados, que están conmigo, y bueno, un saludo también especial a los que van a ver este video posteriormente. El día de hoy vamos a continuar con nuestra tercera clase en este discipulado. Estamos viendo el Moed de Pesach, ¿sí? Y el día de hoy quiero utilizar como ayuda, ¿sí? Ayuda bibliográfica, este librito que ustedes están viendo aquí, que se llama El Templo. Su autor es Alfred Edersheim. El libro se llama El Templo, su ministerio y servicios en tiempos de Cristo. Sí, el autor se llama Alfred Edersheim, es un judío que luego pues se terminó convirtiendo al judaísmo, perdón, al cristianismo, pero este hombre pues estudió con los rabinos, el Talmud, la Mishnah, todo esto, y este libro pues habla acerca del templo, cómo se llevaban a cabo los servicios de culto en el templo en ese primer siglo, y obviamente utiliza como referentes bibliográficos dentro de este texto la Mishnah, el Talmud y todo ello. Entonces vamos a utilizar hoy este libro para la clase, va a ser de gran ayuda para comprender cómo se hacía el Pesaj, cómo se celebraba el Pesaj en el templo. Y también, obviamente, vamos a utilizar como referente bibliográfico la misma Mishnah, ¿sí? La Mishnah que nos va a ayudar, y este libro, eh, a poder comprender cómo era que se hacían estas cuestiones, este protocolo, más bien, cómo se llevaba a cabo este protocolo en el templo, porque no tenemos ninguna otra fuente bibliográfica de estos tiempos que nos dé una explicación de cómo se llevaba a cabo esto, ¿no? Digamos que en ese punto la Torá simplemente nos menciona lo que había que hacer unos sacrificios, pero no nos dice cómo se llevaba a cabo, cómo era el orden, y es ahí cuando esta Mishnah nos va a ayudar a entender cómo se llevaba a cabo todo esto, y este libro pues, recopila mucha de esa información y nos la muestra de una manera más clara, y aparte de eso, pues yo voy a tratar de transmitirles a ustedes un poco más claro de lo que se puede, o un poco más gráfico de lo que podemos ver en el libro. De todas formas, si lo pueden comprar, se lo recomiendo mucho. Muy bien, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar. Vamos a agrandarlo aquí. La última clase, denme un segundito, yo muevo una cosita por acá. Ok. La última clase estuvimos viendo con respecto a este tema de Pesach, estuvimos viendo los mandamientos relevantes con respecto al Seder o a la cena de Pesach. Y lo último que vimos fue la consagración de los primogénitos, ¿sí? Y quiero retomar de aquí algunas cuestiones. Dice la palabra aquí en el versículo 1 y 2 de Éxodo 13. Recuerden que Éxodo 12 es donde está todo el relato de cómo debían hacer todas las instrucciones de Pesach, ¿no? Pero aquí vamos a encontrar también en el capítulo 13 que dice: el Eterno le dice a Moisés: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Y empieza pues a decirles también, discúlpenme un segundo, empieza también a decirles eh, acerca de esto de la consagración al primogénito, y les dice lo siguiente, aquí en el versículo 12, dice: dedicarás a Adonai todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Adonai, todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Sí, hay que remedir todo primogénito de hijos, y como lo dice aquí, tanto de animales como de hombres, machos, ¿no? Dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Haciendo en ese contexto el tema de que lo están redimiendo y demás, le dirás: Adonai nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre,
Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Adonai hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito. Es decir, estaba dentro de la explicación, está relacionando esa redención que se hace a los primogénitos con los primogénitos que por el contrario en Egipto fueron muertos, ¿no? Aquí se iba a sacrificar era un animal en vez de los niños. Y recuerden que o sea, los primogénitos iban a ser consagrados a Hashem, pero más adelante, debido a lo del tema del becerro de oro, los levitas son los que van a tomar su lugar. Y ya después, en tiempos de nosotros, en la época de nuestra majestad Yeshua HaMashiach, que Él nos ha redimido, es ese cordero que nos ha redimido a todos, y ya todos somos consagrados al Eterno, ¿sí? Ya somos consagrados a ejercer un sacerdocio, ¿no? Entonces, quería retomar esto que vimos la semana pasada, haciendo énfasis en eso que no lo había dicho, y también estuvimos viendo acerca del Pesach Sheini, y digamos que lo relevante aquí era que había la posibilidad de celebrar un segundo Pesach exactamente un mes después del Pesach original, que era en el mes de Aviv, ya en el segundo mes se podía celebrar. ¿Y cuándo ocurría esto? Cuando una persona no podía celebrar en el primer mes Pesach, y una de las razones era porque vivía muy lejos, y la otra razón era porque se había hecho impuro por causa de muerte, ¿sí? Entonces el Eterno, y esto, vamos a tocar algo de esto un poquito más adelante, porque pues si usted le moría a un familiar tenía que enterrarlo, ¿no? Tenía que enterrarlo y ahí se contaminaba. Entonces no podía entrar a ese espacio sagrado de la celebración y por eso se aplazaba un mes después. Y también nos dice aquí, a ver, dice aquí, ¿dónde es que dice lo de que están lejos? Ok, bueno, dice que, aquí dice, cualquiera de vosotros, de vuestros descendientes que estuviera impuro a causa de muerto o que estuviere de viaje lejos, será Pascua Anais en el mes segundo, ¿sí? Las personas que han sido impuras por causa de muerto o que estuvieran muy lejos y no podían llegar a celebrar la Pesaj en Jerusalén, porque recuerden que era una de las 3 fiestas de peregrinación, entonces se le daba la opción que el segundo mes. Pero si usted no estaba impuro y usted no estaba lejos, era una obligación celebrar Pesaj, ¿sí? Porque si no, dice aquí que iba a ser cortado, ¿no? Cortado del pueblo, dice. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar Pesaj, la tal persona será cortada del pueblo. Bueno, eso fue lo último que vimos la semana pasada, y vimos que ese segundo Pesaj, para celebrarlo, operaban las mismas leyes, ¿sí? Y dice aquí en este versículo 14, si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pesaj Adonai conforme al rito de Pascua, conforme a sus leyes lo celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra, ¿sí? Y se debía hacer conforme al rito, y esto con rito o costumbre, con todas las leyes, dice aquí, conforme a sus leyes la celebrará, es decir, que ya vimos que en el caso de los extranjeros tenían que estar circuncidados físicamente, ¿ya? Obviamente, para hacerse una circuncisión física, pues tendría que estar convencido de la persona que lo va a hacer, el extranjero que lo quiere hacer, pues tiene que estar convencido y pues prácticamente ya ha tenido una circuncisión del corazón, porque ya cree en el Eterno, si no, no va a hacer esto. Ahora, ahí quedamos la semana pasada. ¿Qué va a ocurrir? Denme un segundito, yo quito algo que me está saliendo aquí en la pantalla, que ustedes seguramente no lo ven, pero a mí me está molestando. Ok. Dice en Levítico 23, en este texto de la Torá, va a volver bueno, este es el texto base con el que hemos venido trabajando, todos estos temas de los Moadim, y aquí él vuelve a repetir el tema pues de las santas convocaciones, y dice en el versículo 5 que en el mes primero, los 14 días del mes, es el Pesaj. Luego va a hablar también de lo que son los panes sin levadura en el día 15, y que el primer día hay una santa convocación, que no se puede trabajar, así como en un Shabbat no se puede trabajar, el día 15 tampoco, y tampoco el día séptimo, y son días de santa convocación, o sea, son días que hay que
congregarse, que hay que reunirse, Mikra Kodesh, santa convocación, asamblea, lectura y demás. Pero aquí se va a adicionar algo. Aquí se va a adicionar algo y es el Omer Reshit, ¿sí? Que es la gavilla de primicias. Y dice aquí, y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra, que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Es decir, aquí se va a establecer un mandamiento nuevo para esa celebración, pero es cuando ya ¿qué? Cuando ya hayan entrado en la tierra. Cuando entré en la tierra y que vuelvan a celebrar el rito, porque recuerden que vimos que ellos hicieron un Pesaj, el Pesaj original, que fue cuando lo vivieron, que estaban saliendo de Egipto, y el Pesaj Sheini, que fue eh, un año después, un año después de que salieron de Egipto, un año después fue que volvieron a celebrar Pesaj, y se habla del Pesaj Sheini, o sea que está registrado en la Torah que se hizo un Pesaj adicional el año siguiente que salieron de Egipto. Y el Eterno les dijo que cuando entraban en la tierra debían celebrar ese rito, esa costumbre. No hay más registros de que hayan celebrado otro Pesaje en el desierto. Hay algunos que hablan de que hay una posibilidad, pero digamos que la Torah no nos lo muestra. Ya ahí es con otros estudios que de pronto se han hecho, pero en la Torah no aparece. ¿Listo? Nos vamos a quedar con lo que está en la Torah, que no aparece. Entonces, cuando entran en la tierra, iban a tener que, pues que ya iban a cultivar la tierra, entonces ahí iban a adicionar este mandamiento, ¿sí? Que es traer al sacerdote una gavilla por primicias de los primeros frutos de la siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Sí? En el primer siglo esto va a ser pues un tema de discusión, lo cual va a alterar el calendario con algunas de las celebraciones, y eso también lo vamos a ver más adelante. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto de Adonai, su ofrenda, 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida. Bueno, y aquí empieza a dar pues las pautas de lo que se debe de ofrendar al Eterno. Y dice que es un estatuto perpetuo por vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿Y por qué hablo yo de que se iba a alterar el calendario? Porque a partir de ese otro día, de día de reposo, que se iba a presentar la gavilla, se iba a empezar a hacer un conteo, ¿sí? De 7 semanas, que es lo que dice aquí en el versículo 5, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai, como primicias para Adonai. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Y esto es lo que se llama la fiesta de Shavuot, que hace parte de la fiesta de Pesaj, o sea, es el cierre de la fiesta de Pesaj. Entonces aquí, en el primer siglo, va a haber unas diferencias en cuanto a esa celebración, porque habían diferentes grupos que tenían una posición diferente de cuál era ese día de reposo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos de que, aparte de todas las leyes que vimos en las clases anteriores, para la celebración de Pesaj o panes sin levaduras, ya cuando entren a la tierra se le van a adicionar estos mandamientos y estatutos que estamos viendo aquí. Ahora, aquí les tengo un resumen gráfico de lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Pesaj de Adonai en el mes de Aviv, el día 10, recuerden que los días en el calendario hebreo empiezan es al anochecer, ¿no? Al caer la tarde empieza el día noche y luego es el día. Entonces, ese día 10 debían escoger el cordero y durante esos días, 4 días siguientes, a partir de ahí, debían inspeccionar lo que no tuviera defecto. Y el día 14, ¿sí? El día 14 que empezaba pues al caer la tarde del 13, caía la tarde del 13, empezaba noche. Y al otro día, ¿sí? Entre las 2 tardes, se debía sacrificar el cordero pascual. Aquí coloqué un horario de 3 p.m., pero ahorita vamos a ver que cuando empezamos a ahondar, pues no necesariamente es a las 3 p.m., porque vamos a ver por qué, ahorita les voy a explicar por qué, pero cuando dice entre las 2 tardes, viendo aquí en este grafiquito que tenemos,
en el horario diurno a la salida del sol, pues lo que se llamaba la hora prima, que eran las 3 primeras horas. Aquí está, por decir algo, para que lo entendamos más claro, en un contexto como el que yo vivo de Colombia, que a las 6 ya puede esclarecerse, entonces digamos que 6 de la mañana, 7, 8, bueno, y hasta las 9, luego llegamos hasta el mediodía, o sea, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Y luego 1, 2, 3, alrededor de las 3 de la tarde, que empezaban los sacrificios del cordero, ahí era cuando se hacía el sacrificio de Pesaj. Y aquí, pues, digámoslo, hasta las 6 de la tarde, que sabemos que allá en Israel, pues, no necesariamente oscurece como acá que a las 6 de la tarde, sino que pueden ser 7, 8, ¿no? Entonces, lo de la tarde allá sería más relativo. Y bueno, aquí está la división de la noche. Ya el día 15 empezaba los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. El 15 era una santa convocación, Mikra Kodesh, y lo mismo el último día, y que no se podía trabajar en estos 2 días, ¿sí? Así como un Shabbat, que no se podía trabajar, lo único que estaba permitido era preparar la comida. Y de acuerdo a lo que leímos aquí, lo último, pues cuando llegaban a la tierra, iban a ofrecer la gavilla de primicias, en hebreo Omer Reshit, que ya en el primer siglo está el interrogante. ¿Cuándo era el Omer Reshit? Porque aquí si vemos la flechita, este Omer Reshit, de acuerdo a este calendario que tengo acá, aquí si ustedes ven, si me siguen el cursor, estaban los 3 grupos más representativos de ese primer siglo, que eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Y el Omer Reshit, de acuerdo a la interpretación de cada uno de ellos, si era el Shabbat semanal o el Shabbat de la fiesta, o si era el Shabbat que caía dentro, el Shabbat semanal que caía dentro de la fiesta, o el después de la fiesta, ellos iban a tener unas interpretaciones diferentes. Eso no lo vamos a ahondar ahorita, lo vamos a ahondar cuando lleguemos al primer siglo y estemos hablando precisamente de eso, pero quiero mostrarles aquí que ese Omer Reshit, por ejemplo, para los fariseos caía un día, para los saduceos caía otro día y para los esenios caía otro día. Para que ustedes tengan una idea de que en el primer siglo ya había una distorsión. ¿Y por qué es importante esto? Porque a partir de ese día es cuando empieza el conteo del Homer. Empieza el conteo de las 7 semanas o de los 50 días para la celebración de Shavuot. O sea que ya ahí iban a celebrar un día diferente estos grupos, la presentación del Omer Reshit, y por ende la celebración de Shavuot pues le iba a caer también unos días diferentes. Mire que iba a variar hasta 5 días y hasta en uno con el otro pues como hasta más de 10 días, mire. De 16 a 28 ya son como 12 días de diferencia. Y en este otro del 16 al 21 como 5 días de diferencia. Y estamos hablando en el primer siglo. Para que lo tengan en cuenta. Esto lo vamos a ver más adelante en el primer siglo cuando profundicemos en esto, pero para que usted ya se vaya haciendo una idea. Ahora, aquí tenemos el Pesaj que celebraron después de ese segundo año que salieron del Éxodo y celebraron otro Pesaj. Vamos a ver el tercer Pesaj después de ello, del original, que aparece ya en Josué, y es cuando están ya en la tierra, que están conquistando la tierra de Canaán. Dicen en Josué 5:2, en aquel tiempo Adonai dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Cómo así que vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel? ¿No estaban circuncidados? ¿Se iban a circuncidar la segunda vez? No, vamos a entenderlo, sigamos leyendo. Dice, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta palabra Aralot es el plural de Orlá. Orlá significa prepucio o incircunciso. Prepucio, o sea que puede leer aquí el collado de los prepucios. Dice, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Recordemos que cuando ellos salen de Egipto, ¿quiénes salieron? Pues salieron de las 12 tribus, pero también salieron gentiles. Y el Eterno les dice que el extranjero que quiera celebrar Pesaj, pues ¿qué debía hacer?
debía circuncidarse. Se supone que si este extranjero que iba a salir de ahí, pues porque iba a salir, porque vio las maravillas, los portentos que el Eterno hizo, o sea, que fue un egipcio o un extranjero inteligente que se dio cuenta que había un Elohim verdadero y pues era el de Israel. Entonces decide seguirlo y salir con el pueblo. Pero el Eterno les dice que si el extranjero quiere celebrar Pesaj, que recuerden que les decía yo que era una cena de convenio, de hecho hay un sacrificio de un cordero y hay una cena de convenio, pues él debía circuncidarse para ser como uno de la nación, para ser como uno del pueblo. Y entonces, pues algunos se habrán circuncidado. En el segundo año volvieron a celebrar Pesa, ¿sí? Pero pues si usted nació, digamos que salieron de Egipto en ese primer, salieron ahí, y digamos que ahí hubiera alguien en embarazo y hubiera nacido en ese periodo, pues un bebé que iba a comer, que iba a cenar si ahí está desamamantándose con leche. Pues obviamente no de celebrar. Entonces, dice que los que salieron de Egipto, todos estaban circuncidados. Y para celebrar Pesaj, un extranjero tenía que circuncidarse. Y aquí nos está diciendo que los que nacieron en el desierto no estaban circuncidados. Entonces, ¿a quién iba a circuncidar Josué ya entrando a la tierra prometida? Pues si ya los otros habían muerto. Los que salieron que estaban circuncidados murieron. En el desierto no celebraron Pesaj. Ya que iban a entrar a la tierra, ¿y él a quién iba a circuncidar? A los que no estaban circuncidados, a los que nacieron en el desierto. Y estos que nacieron en el desierto, ¿qué les tocó vivir? Les tocó vivir los milagros del Eterno también. Los milagros del Eterno. Vieron cómo el Eterno les daba maná, los sustentaba, los proveía, los protegía. O sea que seguramente el corazón de ellos, pues obviamente ya estaba sin prepucio. El corazón de ellos estaba sin prepucio. O sea que ellos ya eran circuncidados de corazón. No tenían cuál circuncisión, la física era la que no tenían. Entonces dice aquí, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto, retomemos aquí, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todos los del pueblo que habían nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Lo únicos que iban a entrar ahí eran Caleb, ¿sí acuerdan los espías? Caleb y Josué. De hecho, Josué pues era el que lo iba a circuncidar. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Adonai. No obedecieron la voz de Adonai, fueron consumidos. Por lo cual Adonai les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Adonai había jurado a sus padres que no la daría. Tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Porque ellos estuvieron murmurando, desobedeciendo, a pesar de que vieron cómo el Eterno los sustentaba. Pero aún así querían devolverse a Egipto. Entonces, a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. ¿Sí? Seguramente estos que nacieron en medio de que Dios los sustentaba, ¿sí? Que no habían murmurado ni desobedecido, pues estaban circuncidados del corazón. Pero aquí se está refiriendo a que eran incircuncisos, ¿por qué? Eran incircuncisos físicamente, porque el Eterno ya había mandado desde Abraham que debían circuncidarse físicamente, ¿sí? Y para celebrar Pesaj debían circuncidarse. Era una ley de la celebración de Pesaj. Dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. O sea, Josué los circuncida, se quedan ahí esperando a que sanen. Y Adonai dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy, porque recuerden que el prepucio físico pues es un símbolo de la palabra, o sea, la palabra orlá, prepucio, eh, precisamente tiene que ver con lo que obstruye, ¿sí? De manera simbólica obstruye, y cuando habla la Torá habla de, les decía yo a ustedes que la Torá habla de circuncisión del corazón también y habla de prepucio del corazón. Y el prepucio representa eso, esa orla representa eso, todo aquello que obstruye, que impide, que bloquea, y por eso en la Torá hablamos que se habla de circuncisión del corazón, circuncisión de oídos, circuncisión de los árboles, circuncisión del prepucio, de este.
porque eso representa obstrucción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de circuncisión del corazón y del prepucio del corazón, estamos hablando de aquello que obstruye y que impida que yo escuche la voz del Eterno y le siga. Entonces, ese prepucio representa eso, todo aquello que obstruye y impide que yo siga al Eterno. Entonces, el Eterno aquí se estaba refiriendo era al prepucio físico, ¿sí? Y por eso los tenía que circuncidar. Dice, y los hijos de Israel, ahí en ese mismo pasaje, en el versículo 10, dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesaj a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de Pesaj comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día las espigas nuevas tostadas. Esto aquí también vamos a profundizar un poco más adelante porque este versículo le va a servir a uno de los grupos del primer siglo para hacer una interpretación con respecto a el tema del Omer Reshit, ¿sí? Pero no lo vamos a hablar ahorita, lo vamos a hablar más adelante. Dice, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces aquí vemos de que estos que que nacieron en el desierto, que no estaban circuncidados físicamente, para poder celebrar Pesaj, primero fueron circuncidados físicamente, ¿sí? Y esto puede, de alguna manera, esto puede representar o representa a nosotros, ¿sí? Que igual salimos de Egipto, estamos saliendo de Egipto circuncidados del corazón, y este Josué, que en hebreo es Yehoshua, ¿sí? Que es el mismo nombre del Mashiach, Yeshua, eh, nos va a introducir en la tierra, no solamente en la tierra prometida ya físicamente, sino también luego en la nueva Jerusalén, ¿sí? La Jerusalén que va a descender del cielo, ¿sí? La Jerusalén celestial, ¿sí? Él nos va a introducir primero a la física, ¿sí? Porque cuando leemos Apocalipsis, él nos va, o sea, él va a reinar en esta tierra, allá en Jerusalén, en la tierra por 1000 años, y luego, cuando hayan cielos nuevos y nueva tierra, es que va a descender la Jerusalén celestial. O sea, que es una realidad en la tierra de Jerusalén que está hoy, y va a ser una realidad después la celestial. ¿Ya? Pero el Mesías va a reinar 1000 años en la tierra, y va a reinar con vara de hierro, y va a suprimir toda potestad, todo principado, y lo va a someter debajo de sus pies, para que luego, cuando venga la Jerusalén celestial, todo se someta al Padre. Sí, eso está en Corintios capítulo 15. Entonces, este Yehoshua, nuestro Mashiach, nos va a introducir en la tierra, nos saca de Egipto, ¿sí? Nos saca de Egipto, nos circuncidamos, somos circuncidados del corazón, pero también la Torah nos enseña, y hay un mandamiento con Abraham, hay un mandamiento para Pesaj, son mandamientos que hay que circuncidarse físicamente. Eso en algún momento, ese tema de la circuncisión, lo vamos a estudiar también, ¿sí? Porque es un tema que entra hay mucha controversia en el cristianismo por el tema de las cartas de Pablo, ¿no? Pero esas cartas de Pablo están en un contexto que hay que entrar a analizar. Pero bueno, eso es otro tema. El punto aquí es que es muy claro de que ellos se circuncidaron para celebrar Pesaj. ¿Listo? Ahora, siguiendo en la línea de que esta celebración va a ir evolucionando, pues ya luego se va a construir el Mishkan, y ahí van a tener que, también van a haber unos mandamientos que son los que vamos a ver, y es donde nos vamos a apoyar en el libro que les mostré ahorita el templo. Dice, los sacrificios de Pesach en el Mishkan, o sea, tabernáculo, y en el Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén. Sí, recuerden que el tabernáculo era el móvil cuando estaban en el desierto, y el templo fue el que ya construyó Salomón, y que luego lo van a destruir, bueno, y luego lo va a reconstruir Herodes y demás. Vamos a analizarlo desde la Torá, o sea, qué nos dice la Torá, y también desde la tradición. Ahí la tradición, pues vamos a apoyarnos del libro que les digo, que tiene citas de la Mishnah y también de la misma Mishnah, que es la que nos muestra cómo se llevaba a cabo. Entonces empecemos aquí con la Torá, con el tema de las ofrendas diarias. En número 28:1 dice, habló Adonai a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Adonai, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día.
será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás en la mañana y el otro cordero os ofrecerás en la caída de la tarde. Bueno, mire que ahí la Torah nos da el mandamiento, pero no, o sea, de hecho aquí dice manda, pero no especifica a qué horas de la mañana ni a qué horas de la tarde. Bueno, de acuerdo a la Mishnah, en el capítulo 5 del Tratado de Pesajim, nos habla acerca de estas ofrendas diarias y nos dice que esas ofrendas diarias o el sacrificio matutino, lo que dice aquí, que se ofrecían 2 corderos, ¿sí? De un año, y dice que se ofrecía uno por la mañana y el otro en la tarde. Entonces, ese de la mañana, este corderito, a las 8:30 de la mañana, trasladándolo pues como en el horario que lo entendamos nosotros, a las 8:30 en el día de la mañana, se sacrificaba el cordero y a las 9:30 era ofrecido en el altar. ¿Sí? Por eso pues coloqué, o la mayoría de las veces siempre que te dicen en qué horario se hacían las ofrendas diarias, te dicen a las 9 de la mañana y en el otro a las 3 de la tarde. Bueno, para ser más exactos, a las 8:30 se sacrificaba y a las 9:30 se ofrecía en el altar. Entonces, pues uno utiliza el término medio, porque aquí pues iba a colocar una hora, pues las 9. Alrededor de las 9 era que se hacía eso, 9 de la mañana. Y el de la tarde era a las 2:30 se sacrificaba y a las 3:30 se ofrecía en holocausto. Entonces, a las 3 de la tarde. ¿Sí? Esa era la ofrenda diaria. Dice acá, bueno, ahí adicional pues lo que es minja, los cereales y la 10ª parte de una efa de flor de harina, amasada con 1/4 de hin de aceite, olivas machacadas en ofrenda. El holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Adonai. O sea, estos mandamientos también hacían parte de lo que el Eterno nos dio, obviamente. Y su libación, la 4ª parte de un hin, con cada cordero. O sea, con cada cordero se tenían que ofrecer también unos cereales, unas harinas, derramadas en libación de vino superior ante Adonai en el santuario, o sea, en el Mishkan, y luego en el templo, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, o sea, a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás. Ofrenda encendida en olor a Adonai, o sea, eran dos ofrendas que hacían igual en diferente horario, ¿sí? Que eran las ofrendas diarias. Ahora, hay unas ofrendas que se llaman musaf, ¿sí? Que son las que vamos a ver acá. Dice, ofrendas musaf para Pesaj. O sea, eran unas ofrendas que se ofrecían en el intermedio del sacrificio diario matutino y el vespertino. Dice aquí en Deuteronomio 16:1, guardarás el mes de Abib y harás Pesaj a Adonai tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Adonai tu Elohim de Egipto de noche. Y sacrificarás Pesaj a Adonai tu Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que Adonai escogiere para que habite allí su nombre. Ahora, aquí quiero también aclararles algo. Cuando era Pesaj, o sea, todos los días se ofrecían el sacrificio matutino y vespertino en estos horarios. Pero cuando llegaba Pesaj o cuando era Pesaj, el día de Pesaj, recuerden que Pesaj es el sacrificio del cordero. En Pesaj, cuando caía Pesaj, estos horarios se corrían una hora, se adelantaban una hora. O sea que el de la mañana que se hacía a las 8:30 ya se adelantaba una hora. A las 7:30 se sacrificaba el cordero y a las 8:30 se ofrecía en el altar. Y el de la tarde, que era a las 2:30, se adelantaba a la 1:30. El sacrificio de las 2:30 se ofrecía en el altar. ¿Por qué? Porque después de ello seguían los sacrificios de los corderos pascuales. Y obviamente ahorita vamos a ver que eran muchas personas las que llegaban y pues tenían que tener tiempo para dar todos los sacrificios, si no, no iban a alcanzar. Ahora, si ese sacrificio caía previo a un Shabbat semanal, ¿sí? Es decir, que no solamente, por decir, hoy era el 14 y el 15 ya era un Shabbat semanal adicional, caía eso. Entonces, ese sacrificio matutino lo corrían 2 horas más. Entonces, ya no se hacía
el de la mañana no se hacía a las 8:30, sino que se hacía a las 6:30 AM, se adelantaba 2 horas. Se hacía ese sacrificio a las 6:30 de la mañana, el matutino se sacrificaba y a las 7:30 se ofrecía, y lo mismo el de la tarde, se adelantaba a las 12:30, el sacrificio de la 1:30 se ofrecía. Todo eso pues como precaución para que no se fuera a chocar con el Shabbat, no los fuera a coger Shabbat haciendo esto. Ahora dice aquí, vamos a seguir acá, a ver, lo bajamos aquí para que lo vamos viendo. Dice, y guardarás el mes de Abib y harás Pesaj a Adonai tu Dios, porque el mes de Abib sacó, bueno, de Adonai de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Adonai tu Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que le escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. Bueno, aquí sigue diciendo, días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque apenas saliste de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra, ¿no? Y bueno, y sigue hablando pues del tema de los panes sin levadura y demás, ¿sí? Dice que, y no se verá levadura contigo en tu territorio por 7 días, de la carne que mataras en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. O sea que no se podía, se tenía que quemar, no podía, del Pesach no podía quedar para el otro día, había que quemarlo si sobraba. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Adonai tu Dios te da. ¿Dónde era que se hacía el sacrificio? Sino en el lugar que Adonai tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua a Adonai a la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y aquí hay algo importante porque no sé si ustedes sabían, pero hay grupos que hasta el día de hoy, grupos mesiánicos, o no sé si de raíces hebreas o de qué, pero hay unos grupos que sacrifican cordero, todavía hoy en día. Y pues el Eterno dijo que ese sacrificio no se podía sacrificar en cualquier ciudad, sino en dónde, en el lugar que el Eterno escogiera para poner allí su nombre. Y ese lugar era en Jerusalén, en el templo. Ya cuando está el templo y todo esto, no se podían hacer sacrificios en ningún lugar, sino solamente en el templo. Bueno, resulta que hoy en día hay gente que sacrifica, entre comillas, el cordero pascual, por ejemplo, acá en Cali. Yo tengo conocimiento por lo menos de un grupo aquí en Cali que sacrifica el cordero de Pesaj, entre comillas, cuando el Eterno ha dado en su Torah un mandamiento de que eso se hacía ¿en dónde? En el templo era donde se ofrecían los sacrificios. Y en el lugar donde él había puesto su nombre, pues era en el templo, en Jerusalén, no en otro lado. Dice, y asarás el cordero, y las harás y comerás en el lugar que tú Elohim te había escogido. Por eso era una fiesta de peregrinación, tenían que ir a Jerusalén, y allá era donde se sacrificaba, y allá era donde se comía. Se sacrificaban en el templo y pues lo comían, viajaban allá a Jerusalén a comer ahí. El Pesaj, hacer el Pesaj ahí. Entonces mire que lo digo, no está de más porque hay gente que practica eso. De pronto en algún momento usted tiene contacto con algún grupo de estos, pues estamos violando la Torá. Dice, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación, 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será solemne a Adonai tu Elohim, no trabajarás en él. Ahora, ese Pesaj, ¿sí? Ese Pesaj, como ya lo vimos, si al otro día caía Shabbat, el día 15, ese día 14 se sacrificaban los corbanos de Pesaj, la ofrenda de Pesaj, los corderos, y aquí coloqué pues que entre las 3 y las 6, pero recuerden que es más, ¿no? Porque se corría una hora cuando era Pesaj, y si después caía que después seguía un Shabbat, pues se corrían 2 horas, o sea que estos sacrificios del Cordero de Pesaj empezaban mucho más temprano, podían empezar después de la 1:30, empezar a hacer todos estos sacrificios, ¿sí? Y hasta antes de que oscureciera, porque ya cuando oscurecía y que empezaba el día 15, pues tenían que comer el cordero, pero pues allá en Israel no es Colombia que a las 6 más o menos ya empieza a oscurecerse, no, sino que oscurece más ratico. ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? Porque normalmente uno dice que el sacrificio era a las 3 de la tarde. Bueno, pues si nos vamos pues cuando entramos a profundizar, no necesariamente era a las 3, o sea,
podía ser desde antes y eso era toda una jornada, toda una tarde de sacrificio, porque a ver, no se sacrificaba un cordero, ¿sí? Nos cuenta el historiador judío Flavio Josefo en uno de sus libros, Guerra de los Judíos, que una vez en la época de Nerón, pero en el reinado de Nerón, pero ya en Roma, pero acercándose al año 68, el reino hasta el año 68, y dice, bueno, aquí en el libro dice, a ver, si yo lo busco aquí rápidamente, nos dice que, ok, lo voy a leer de aquí, mire, dice lo grande que era el número de adoradores puede colegirse de Josefo, que dice que cuando Cestius pidió al sumo sacerdote que hiciera un censo a fin de convencer a Nerón de la importancia de Jerusalén y de la nación judía, se descubrió que el número de corderos inmolados había sido de 256.500, lo que contando un mínimo de 10 personas por cada cordero pascual, porque ya para esa época digamos que se hacía un minyan era como una reunión de 10 personas, que eso era lo mínimo que necesitaba para formar una sinagoga, se necesitaba por lo menos 10 varones judíos que representaran 10 familias. Bueno, ese minyan aquí ya digamos que operaba y para comer el cordero era un grupo de 10 personas como mínimo, porque un cordero alcanzaba para 10 familias. Es decir, que si tenemos en cuenta esto, ¿sí? De que se sacrificaron 256.500 corderos, dice, lo que contando un mínimo de 10 personas por cada cordero pascual, daría una población de 2.565.000 personas. O sea que dice, sacrificaron 256.500 corderos como mínimo, porque para cada cordero era 10 personas, máximo 20. Si contamos que todas fueron 10 personas, 10 personas por cada cordero, entonces ahí hicieron el censo, 2.565.000 personas. O como Josefo dice, de 2.700.200 personas, mientras que en una ocasión anterior, en el año 65, después del Mesías, calcula el número presente como no inferior a 3 millones. O sea que, a ver, a las 3 de la tarde, en punto, no se iban a sacrificar 256.500 corderos. Esos, o sea, se requería, o sea, no había ni el espacio siquiera. Por muy grande que fuera el templo, no había el espacio. Se tenía que llevar un tiempo, por eso en este periodo de tiempo era que se hacían todos los sacrificios. Por eso también se corría el horario, porque no se sabía cuánta afluencia de gente iba a asistir. Mire que eso eran miles de personas que llevaban sus corderos para ser sacrificados. Se necesitaba un espacio de tiempo grande, ¿sí? Es más, de hecho, en un estudio que que hice, ojo, esto lo digo como una hipótesis, o sea, lo que les voy a decir no es que es así, ¿verdad? Se está manejando una hipótesis de que de pronto se hubiese dado un permiso cuando había toda esta gente de que de pronto un día antes se pudiera también sacrificar el cordero, porque se habla de que de pronto el tiempo no alcanzaba para sacrificar tantos corderos. Ojo, es una hipótesis, no es que sea así, pero se ha llegado hasta a mencionar eso, ¿ok? Listo. Entonces dice acá el número 28 16, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será Pesaj a Adonai. Y a los 15 días de este mes, o sea, ya el día de que empieza panes sin levadura, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Adonai 2 becerros de la vacada y un carnero, 7 corderos de un año, serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y cada uno de los 7 corderos ofreceréis una décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliarlos. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días
vianda y ofrenda encendida en olor grato a Adonai. Se ofrecerá además el holocausto continuo con su libación, y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. O sea que ya entre el 15 y el 21, que era la fiesta de los panes sin levadura, durante esos 7 días tenían que ofrecer, ¿sí? 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año y el macho cabrío para expiación, para reconciliarlos. O sea, durante esos días, pues ahí ya no se ofrecían el corbanot de Pesach, porque eso fue el 14, pero del 15 al 21 se ofrecían estas ofrendas llamadas Musaf, que son entre el medio de el sacrificio matutino y vespertino. Eso es como para cultura general, conocimiento, porque muchas veces leemos esto, pasamos de largo y pues no vemos gráficamente estos detalles, ¿no? De que siempre decimos, no, a las 3 de la tarde, bueno, no es tan exacto, o sea, eso empezaba desde antes. Empezaban todos esos sacrificios y era una jornada. Y vemos que muchas veces no sé cómo habrán hecho, no sé cómo habrán hecho cuántos corderos por segundo había que sacrificar para alcanzar a sacrificar todo eso. Es demasiado. Ahora aquí viene algo interesante. ¿Cómo era este servicio en Pesaj? Del sacrificio del cordero, cómo se llevaba a cabo. Quiero que conozcamos y nos imaginemos ese escenario. Y obviamente basaba en el libro del templo y su ministerio en los servicios en tiempos de Cristo. La inmolación del cordero, eso está en las páginas 154 y 156 del librito que les mostré inicialmente. Dice que todos llevaban sus corderos para el sacrificio al monte del templo. Se agrupaban en 3 secciones. La primera de las secciones era admitida en el atrio de los sacerdotes con sus corderos pascuales. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito eso. A ver. Entonces me corren. Ok, este es el atrio de los sacerdotes. Este es el atrio de los sacerdotes. Aquí pues digamos que esta gráfica no lo muestra de manera exacta como era. Si ustedes ven aquí en la esquinita, o sea, esta puerta de aquí, esta gran puerta, aquí hay una puerta grande que solamente está tomado un pedacito. Aquí era la entrada a este atrio. En este atrio había un corredorcito aquí donde se hacían todos los hombres israelitas, ¿sí? Habían unas gradas, unas graditas para subir a este atrio de aquí, que es el atrio de los sacerdotes. Y en esas graditas, así unas graditas como estas, habían aquí. Y en esas graditas se hacían este grupito que está aquí, que son los levitas. Solamente ellos eran los únicos que podían estar ahí. O sea, no se podía pasar de un espacio a otro si no se le era permitido, porque el Eterno estableció esos límites del templo y los levitas hacían en esas graditas. Esto aquí, pues en esta gráfica, digamos que no están así, ellos estaban acá detrás de estas personas. Y acá en este atrio, detrás de este atrio, al lado de acá, era donde se sacrificaban los corderos. Y aquí pues tenemos el altar del sacrificio, aquí solamente pueden estar los sacerdotes, y en estas gradas también solamente pueden estar los sacerdotes, que aquí eran unos que estaban pues entonando música y que ya vamos a ver eso. ¿Listo? Es para que vayan imaginando. Y este ya aquí ya es la entrada al santuario como tal, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, la primera de las secciones era admitida en el atrio de los sacerdotes con sus corderos pascuales, es decir, que ellos entraban de esta puerta de aquí, que está aquí, que se llama la puerta de Nicanor, podían entrar acá, esa primera sección. Cada división debía consistir de no menos de 30 personas, ¿sí? Se cerraban las enormes puertas detrás de ellos, que es la puerta de Nicanor, que está acá atrás. Los sacerdotes daban un triple toque con sus trompetas de plata cuando la Pascua era inmolada. Cuando la Pascua era sacrificada, estos sacerdotes que están aquí tocaban sus trompetas. Todo a lo largo del atrio hasta el altar del holocausto, los sacerdotes esperaban con 2 filas. Entonces, a ver, aquí por una de estas puertas, los israelitas llegaban aquí, por estas puertas de aquí, y los sacerdotes hacían una fila de aquí hasta acá, hasta el altar, que ya vamos a ir describiendo, dice aquí que los sacerdotes esperaban en 2 filas, es decir, hacían 2 filitas de sacerdotes de acá hasta acá y otra filita acá, 2 filas. Dice,
La primera fila sostenía cuencos de oro y la segunda de plata, donde el sacerdote recogía la sangre de los corderos pascuales. ¿Sí? Ahora, yo leí en ese libro, en este libro que yo estuve leyendo, hablaba pues como si los israelitas entraran aquí a este atrio, pero normalmente eso no se podía. O sea, haciendo un estudio más profundo que yo hice del templo, no se podía ingresar a este lugar. Lo que se dice es que los israelitas llegaban hasta esta puerta, que era donde podían entrar, y aquí en estas puertas, que ya lo vamos a ver que los israelitas hacían su sacrificio. Ellos mismos sacrificaban el cordero. Entonces dice aquí, eh, ellos recogían en cuencos, el sacerdote recogía la sangre de los corderos. ¿Por qué los sacerdotes? Porque es que los israelitas comunes no pueden manipular la sangre. Los únicos autorizados por el Eterno para manipular la sangre eran los sacerdotes. Dice, cada israelita sacrificaba por sí mismo el cordero como representante de su compañía en la cena pascual. Es decir, que en estas puertas en esta puerta de acá, ellos sacrificaban su cordero. Ahí digamos que hay que entrar también a profundizar un poco más porque es que era mucha gente. Entonces, si digamos que los dejaran pasar acá, pues sería un poco más, logísticamente un poco más probable, pero si tenían que estar acá en esta puerta, pues iba a ser un poco más complejo, porque mire todo el protocolo que hacían, tenían que hacer 2 filas para hacer llegar la sangre del cordero acá al altar. ¿Sí? Dice, el sacerdote pasaba el cuenco a un colega suyo, recibiendo luego otro cuenco vacío, o sea, iban vaciando la sangre en esos cuencos y se le iban pasando de un sacerdote al otro hasta que llegara acá al altar y luego un cuenco vacío pues para seguir haciendo el mismo proceso. Entonces el sacerdote pasaba el cuenco a un colega suyo, recibiendo luego otro cuenco vacío y así iban siendo pasados los cuencos con la sangre del sacerdote en el altar, que la echaba en un chorro a la base del altar. ¿Sí? Por acá había unos orificios donde se echaba esa sangre de esos corderos. Ahora, mientras esto iba así, se levantaba un solemne himno de alabanza, conduciendo los levitas el cántico. Los levitas estaban acá, en unas graditas similares a estas, pero aquí, porque el templo era un ascenso permanente. O sea, uno entraba al templo y había unas gradas que iba ascendiendo los diferentes atrios y era un ascenso completo. Aquí habían gradas y ahí están los levitas y empezaban los levitas a dirigir ese cántico. Mientras iba ocurriendo todo esto, dice, mientras los levitas iban conduciendo el cántico, mientras los oferentes o bien lo repetían tras ellos o bien respondían. Ya vamos a ver cómo eran esos cánticos. Cada primera línea de un salmo era repetida por el pueblo, mientras que a cada una de las otras respondían con aleluya, aleluya. Este servicio de cántico consistía en el llamado Jalel, que comprendía los salmos 113 al 118 así. Entonces empezaban los levitas así. Aleluya, que ese aleluya lo que traduce es alabad a Adonai. El pueblo repetía, aleluya. Los levitas decían, aleluya. O en español, alabad, siervos de Adonai. El pueblo respondía, aleluya. Los levitas, aleluya, alabad el nombre de Adonai. El pueblo respondía, aleluya. Luego ya de manera similar, cuando se concluían los salmos 113 al 114, aquí por ejemplo un ejemplo del salmo 114, los levitas decían, empezaban a leer como la primera estrofa de ese salmo, primer versículo, la primera parte, empieza, si usted lo lee ahorita, lo busca y va a ver que sale esto. Cuando salió Israel de Egipto, y el pueblo repetía, cuando Israel salió de Egipto, y los levitas leían la segunda oración, la casa de Jacob de un pueblo de lengua extraña. Y ahí el pueblo no repetía, sino que decía, aleluya. De esta manera hacían todos los salmos hasta llegar al Salmo 118. ¿Sí? Además de repetir la primera línea, el pueblo repetía estas tres líneas que son los versículos 25 y 26 del Salmo 118. Dice, oh Adonai, sálvanos ahora, te ruego, oh Adonai, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Entonces, aquí, esto en este libro, el autor Alfred Edersheim dice lo siguiente. ¿Podría ser este himno ser el cántico de aleluya de la congregación redimida que describe en Apocalipsis 19, en los versículos 1, 3, 4 y 6? Y entonces aquí
traje ese texto acá que dice lo siguiente, en Apocalipsis 9:1 dice, después de esto y una gran voz, una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación ahora, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Entonces aquí él está relacionando, que puede ser probable, este aleluya que está hablando acá, que se canta en estos salmos. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Elohim, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos los siervos. ¿Sí? Y eso es lo que dice acá, ¿no? Lo que decían los levitas, alabad los siervos de Adonai. Y los que le teméis, así de pequeños como grandes. Y oíd como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Bueno, y también se relaciona a eso porque precisamente nosotros en una celebración de Pesach, pues habla de una redención, ¿no? Y precisamente aquí está hablando de aquellas personas que han sido redimidas, salvadas. Por eso lo relaciona. Puede ser, puede ser. Ahora, siguiendo con el protocolo que se llevaba a cabo en el templo, y esto yo se los doy a ustedes por cultura general, dice, luego, pues después de todos estos himnos y demás, luego los sacrificios eran colgados en ganchos por todo el atrio o tendidos sobre estacas que reposaban sobre los hombros de los hombres. A ver, aquí detrás de este lugar, lo que pasa es que hay unas imágenes ahí que no sé si mostrar porque no estoy autorizado, pero aquí detrás de este altar de sacrificios, en ese espacio que era donde sacrificaban, había unos lugares donde colgar las carnes, ¿no? Las carnes de estos animales que sacrificaban. Y es ahí en ese espacio donde estoy hablando, ¿sí? Y los que no eran atendidos sobre estacas, que reposaban sobre los hombros de los hombres, pues como eran muchos animales, o sea, definitivamente no alcanzaban lo que tenían ahí, entonces se colocaba una estaca aquí, pues, cargando en los hombros, otro hombre acá y otro aquí, y ahí colgaban el animal. Pero se dice que cuando era Shabbat, pues eso es hacer una carga, si caían Shabbat, pues no lo hacían. Dice, se desollaban, quitándole las entrañas y la grosura de adentro, se separaba, se ponía en un plato, se salaba y se ponía en el fuego del altar del holocausto. Esto completaba el sacrificio. Despedida la primera sección de los oferentes, o sea, entraba la segunda, es decir, que ese grupito que había entrado acá, cuando ya terminaban, salía y entraba la segunda sección. ¿Sí? Recuerden que hablamos acá de 3 secciones. Y dice acá, dice aquí, despedida la primera sección de oferente, entraba la segunda y finalmente la tercera, llevándose a cabo el servicio exactamente de la misma manera. O sea que mire que a los sacerdotes en esos días de la fiesta, en los cuales ahí se convocaban a todos para las fiestas, se convocaban a todos los que eran sacerdotes y todos los levitas tenían que ir a servir en ese día, porque claro, mire toda la gente que iba a estar en ese día, todos los oferentes, los que llevaban los corderos, se necesitaba todo el personal trabajando en ese día. Y mire que tenían que repetir ese servicio varias veces, ¿sí? Dependiendo de las secciones que iban entrando. Luego todo el servicio finalizaba quemando el incienso y despabilando las lámparas para la noche. Cuando todo había terminado en el templo, los sacerdotes fregaban el atrio en el que se habían derramado tanta sangre sacrificial. También se habla de que si eran Shabbat, pues que no hacían, lo hacían de otra forma. Bueno, siendo las 11:38, yo creo que para no dejar iniciado el tema que sigue, vamos a dejarlo hasta ahí, mis amados. Vamos a dejarlo hasta ahí. Un tema un poco ladrilludo, pero quería darles a conocer a ustedes cómo se llevaba a cabo
este protocolo en Pesaj en el templo. Cultura general, conocimiento que no está de más y que ustedes cuando lean la Biblia, pues ya digamos que ya van a tener algo en que imaginarse todo lo que estaba ocurriendo. Vamos a orar y bueno, abrimos un espacio para de pronto si quieren preguntar algo. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos has redimido precisamente. Nosotros también vivimos nuestro Pesaj, también vivimos nuestro Egipto, estamos saliendo de él. Todo esto nos lleva a recordar de dónde venimos y para dónde vamos. Gracias por trasladarnos del reino de las tinieblas hasta la luz, por sacarnos de Egipto, introducirnos y hacernos parte de tu pueblo, Padre. Gracias por esta enseñanza del día de hoy, porque nos permite profundizar más en la escritura que muchas veces leemos y no comprendemos, y a través de estas enseñanzas pues nos permite tener una mayor comprensión con los recursos a los que tú nos permites acceder, de poder tener un entendimiento más profundo de qué era lo que estaba pasando y de podernos imaginar lo que pasaba en la época de nuestro Mesías Yeshua. Te alabamos y te exaltamos y dejamos este resto de Shabbat en tus manos, Padre, para que seas tú el glorificado, el exaltado, y síganos dando la bendición de poder transformar nuestro corazón y educarnos. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Amén.